Bienvenidos mis entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy día vamos a analizar el neoclasicismo y el romanticismo en la literatura europea. Alumnos, tanto el neoclasicismo como el romanticismo vienen a ser dos tendencias estéticas que van a sentar las bases de la estética contemporánea, básicamente en literatura. Son dos movimientos ciertamente antagónicos que surgieron, el uno en Francia y el otro en Alemania. Ambos se van a extender por toda Europa y parte de América también. Bien, alumnos, primero vamos a hablar del neoclasicismo. El neoclasicismo, queridos alumnitos, es una corriente estética que surge originalmente en Francia. Algunos teóricos de la literatura europea prefieren denominar a esta época no como neoclasicismo, sino más bien como el clasicismo francés. Bien, como clasicismo francés. Por ello es estos colores diferentes, clasicismo o neoclasicismo, porque son dos concepciones sobre el mismo fenómeno estético. Queridos alumnitos, se entiende por neoclasicismo al movimiento cultural y artístico surgido en Francia durante el siglo XVIII. El neoclasicismo, bueno, su nombre es neoclasicismo, lo que equivale a decir un nuevo clasicismo. Pero, ¿cuál es el clasicismo? Por convención se llama clasicismo a la literatura grecolatina, a esa literatura o a ese arte de la antigüedad grecolatina. ¿Entiende? Entonces este sería un nuevo clasicismo. Lógicamente va a rendir profunda devoción a los lineamientos estéticos clásicos, específicamente grecolatinos. Bien, eso va a ser el neoclasicismo. En cuanto a su estética, tiende a ser sobria y elegante. Una característica fundamental del neoclasicismo es el afán moralizador. Otra característica importante del neoclasicismo es, vamos a decir, la hegemonía de la racionalidad sobre los sentimientos. Por ello es que este gran teórico español, maestro de la generación del 27, uno de los grandes maestros de estos jóvenes integrantes de la generación del 27 española, me refiero a José Ortega y Gasset, decía al respecto que todo neoclásico se avergonzaba de sus emociones, sí, se reprimía. Consideraban los neoclásicos que la única fuente de la verdad es el conocimiento guiado por la razón. Los sentimientos, las intuiciones, las emociones son dañinas. Eso consideraban los neoclásicos. Contexto en que surge el neoclasicismo. Por un lado, la Ilustración. Es un movimiento filosófico que defendía férreamente la razón. Esta Ilustración surge precisamente en el siglo XVIII y en Francia. Los ilustrados rindieron profunda devoción al conocimiento, a la investigación. Estos ilustrados se vincularon con, bueno, en realidad fueron los ilustrados aquellos que
editaron la enciclopedia, entre ellos Denis Diderot. ¿Qué fue la enciclopedia? Un libro o unos libros, unos volúmenes que contenían en buena cuenta todos los conocimientos hasta entonces sistematizados, de toda índole, de toda índole. ¿Ya? Eso era la enciclopedia. Los ilustrados empezaron a reflexionar sobre una serie de conocimientos, sobre economía, sobre filosofía, sobre biología, sobre química, sobre física, sobre astronomía, sobre literatura, sobre arte, sobre religión. Reflexionaron sobre todos los ámbitos del conocimiento humano. Pero estos ilustrados también reflexionaron sobre la política y consideraron que las tendencias políticas de esa época eran antagónicas y que deberían de ser reformuladas. Plantearon en consecuencia los ilustrados formas de gobierno alternativas con respecto a ese despotismo, a esas formas totalitarias que implicaban pues las dinastías reales de la época. Bien, eso es un planteamiento ilustrado. Los ilustrados plantean, queridos alumnitos, formas librepensantes. Plantean los derechos del hombre. Sí, en la ilustración se encuentran, vamos a decir, los primeros atisbos de lo que más tarde va a ser los derechos humanos. Sí, en la ilustración se encuentra el fermento ideológico para que más tarde se dé, por ejemplo, la Revolución Francesa. Estas tendencias ilustradas, librepensantes, llegaron al Perú a finales del siglo XVIII. En ese periodo que algunos teóricos conocen como la ciudad letrada en el Perú, porque aparecieron las universidades, aparecieron un grupo de intelectuales que empezaron a reflexionar sobre nuevas formas de gobierno. Los próceres de la independencia del Perú, entre ellos Toribio Rodríguez de Mendoza, Baquijano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, ellos leen a los ilustrados. Importante, ¿verdad? Claro. La ilustración va a sentar la base ideológica incluso de la revolución de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica. Alumnitos, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, profesor, ¿pero qué importa? Sí, importa mucho, porque eso demuestra esa profunda devoción que los franceses tuvieron por lo clásico, por lo griego, por lo romano. Vamos a decir que el asedio cultural de Francia fue en todos los flancos, de todas las formas, en términos artísticos, antropológicos, arqueológicos, etcétera, etcétera. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa son, vamos a decir, factores que se vinculan con las tendencias ilustradas. Y estéticamente hablando, existe un marcado rechazo al barroco por considerarle una tendencia artística recargada, un poco retorcida, poco elegante. Bien, seguimos, queridos alumnos. Vamos a ver ahora las características del neoclasicismo. Carácter didáctico y moralizador. En realidad, los neoclásicos plantearon un proyecto. El proyecto neoclásico se basó en que el arte debe contribuir para un mundo mejor. Y en ese sentido, la literatura es concebida como un vehículo moralizador, un vehículo que sirva para cambiar para bien la vida, las vidas. ¿Qué te parece? Una concepción que actualmente pues ha perdido, vamos a decir, ha perdido eco, ha perdido importancia. Actualmente se considera que el arte
El fin del arte es la belleza, no enseñar, no moralizar. Eso no puede ser el arte. Bueno, al menos los neoclásicos así lo creían, que el arte debe enseñar, debe moralizar. Allí tenéis, por ejemplo, a Ñacatita. ¿Cuál es el objetivo de esa obra? El objetivo es que, que, que entiendan los padres que no deben estar concertando los matrimonios y mucho menos creyendo a esas viejas alcahuetas como Ñacatita, ¿me entiendes? Bueno, ejemplo de este carácter didáctico y moralizador, pues lo vamos a encontrar en las fábulas. ¿Cuál es el objetivo de las fábulas? Moralizar. Bien. Otra característica del neoclasicismo es que, bueno, se inspira en el arte de la antigüedad grecolatina y algunos de los por así decirlo, de los recursos teóricos o estéticos que de la antigüedad grecolatina toman es, por ejemplo, el respeto de las tres unidades clásicas. ¿Y cuáles son las unidades clásicas? La unidad de espacio, tiempo y acción. ¿En qué consiste la unidad de espacio que una buena obra dramática debe desarrollarse en un solo escenario? ¿Qué dice la unidad de acción? Que debe tener un solo tema central en torno al cual giren los demás. ¿Qué dice la unidad de tiempo? Que debe desarrollarse en un solo día. Entre otros tantos preceptos que el mundo clásico toma. El equilibrio, proporción y simetría. Lo que los griegos, lo que Aristóteles denominaba, lo que Aristóteles denominaba el decorum, ese equilibrio entre el fondo, entre el tema y la forma. Decía Aristóteles a propósito del decorum, que una princesa no debería de actuar como una campesina, ni vestirse como una campesina, porque no es estético, no se ve bien. Existe simetría entre fondo y forma. Culto a la razón. La razón es la fuente del conocimiento, la fuente de la estética incluso. Decían los neoclásicos que es imposible que haya belleza donde no hay razón, donde no hay raciocinio. O sea, no podría existir belleza, según los neoclásicos, en una obra que trate sobre una mujer alcohólica o un hombre alcohólico que actúan de forma vehemente y dejándose llevar por sus deseos, sentimientos e intuiciones momentáneas. No, allí no habría estética, allí no habría belleza porque allí no hay razón. ¿Me dejo entender? Universalidad de los conocimientos. Se intenta universalizar no solamente los conocimientos, sino que las tendencias estéticas, las concepciones estéticas. El género favorito en el neoclasicismo fue el género dramático. Es más, se fue tan utilitario en el neoclasicismo que no se hacía poesía, porque se creía que la poesía no sirve para nada. ¿Qué te parece? Y probablemente la característica más importante del neoclasicismo es el respeto por los preceptos o cánones establecidos. Sí, el neoclasicismo planteaba reglas, preceptos. La literatura, el arte debe tener estos lineamientos y no puedes ir más allá de esos lineamientos. Tienes que respetar esto, el otro. Estos son los temas que puedes hacer. Estos son los personajes que puedes hablar. Si no hablas de ellos, pues no hagas arte, no hagas literatura. Tu obra no es válida. ¿Me entiendes? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Formulen su pregunta. A ver, queridos alumnos, ¿qué pregunta tienen hasta acá? ¿O todo está bien?
¿Qué dicen, chicos? Voy a activar los micros, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Ah, me dicen ahí, ¿qué es el barroco? Del barroco hablamos la semana pasada. Dijimos que el barroco es una tendencia artística que se caracterizó por el uso excesivo de adornos, de coros en arquitectura, y después una arquitectura recargada de adornos, decoros, detallados, esculpidos, etcétera, etcétera, pinturas, en fin. Eso es el barroco. En cuanto a la literatura, una literatura también cargada de figuras, de giros idiomáticos, en fin, eso es el barroco. Bien. Entonces, no tienen preguntas, ¿verdad? Por favor, estoy en el chat. Ah, Brian dice lo siguiente, profesor, usted mencionó que el arte no se enseña, no le escuché bien, me queda... No te entiendo muy bien la pregunta, Brian. No te entiendo muy bien la pregunta, tienes que formularla mejor. Bien, alumnos, vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Vamos a ver ahora los representantes del neoclasicismo, en Francia, claro está. Pierre Corneille, padre de la tragedia francesa, autor de El Cid. Profe, el mío Cid, no, el Cid, donde exalta la voluntad humana contra los sentimientos. Jean Racine escribió Andrómaca, donde se representa el poder de las pasiones sobre el alma. René Descartes, el discurso del método, Fontanil, fábulas, etcétera, etcétera. Él es el personaje más ilustre de la dramaturgia francesa de la época, Molière, cuyo verdadero nombre fue Jean-Baptiste Poquelin, conocido como el príncipe de la comedia francesa. Probablemente la incorporación o el aporte estético más importante de Molière viene a ser la creación de arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos, profe? Son personajes tipo, personajes que caracterizan una determinada comunidad, un pueblo, un entorno. Eso es un arquetipo. Por ejemplo, para nosotros, ¿quién podría ser un arquetipo? En el Perú, Ñacatita es un típico arquetipo, ¿no? La vieja chismosa. Todo mundo conoce una vieja chismosa en el barrio. ¿Quién podría ser otro arquetipo de la peruanidad? ¿Qué piensan? Otro arquetipo de la peruanidad podría ser no sé, quizá el piraña, en fin, el piraña podría ser, ¿no? Ese piraña también es un sujeto muy simpático, muy simpático. Bueno, entre ellos, entre los arquetipos que creó Molière, vamos a tener los pedantes, los avaros, los hipócritas, las mujeres fatuas, médicos ignorantes, los vanidosos, padres tiranos, estafadores, etcétera, etcétera. Los arquetipos que creó Molière los hizo básicamente para burlarse de ellos, para criticar esos vicios que les consideraba como nocivos para la naturaleza humana. Dramaturgo, actor y director teatral, criticó, como ya decía, los vicios de su tiempo. Entre sus obras vamos a tener Las preciosas ridículas. Es una sátira a las mujeres elegantes. El avaro es una crítica a la avaricia como una pasión innata, como un vicio que degrada al hombre. El Tartufo es un estudio sobre la hipocresía. Don Juan, obviamente precursor de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Don Juan es el Casanova, ¿no? El sujeto Casanova, tú sabes.
El médico a palos fue traducida al castellano por Leandro Fernández de Moratín. Constituye una sátira contra los médicos petulantes, el enfermo imaginario en torno a un hipocondriaco. Para magnificar la biografía de Molière, se suele decir que murió mientras escenificaba su última obra, El enfermo imaginario. Y eso no es falso del todo. Mientras en el escenario representando la obra estuvo, sintió unos dolores que más tarde van a desencadenar la muerte del actor. Alumnos, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, por favor? ¿Me están entendiendo, queridos alumnos? ¿Qué es una sátira? Sátira es una burla, una broma, ¿no? Una expresión para burlarse de alguien. Bien. Seguimos entonces. El avaro, queridos alumnos, el avaro. Harpagón es el personaje central. Harpagón es el personaje central. Es un hombre degradado por la avaricia. Es un verdadero miserable. Es un hombre despreciable. Tiene en su inmensa casa 2 hijos, Cleante y Elisa. Harpagón está muy, vamos a decir, muy interesado en la apariencia. Tanto así que en su casa tiene sirvientes, tiene muchas personas para que dé la impresión de que tiene gran capacidad de derroche. Pero si supieran que vive de la forma más misérrima. Sus hijos, Cleante y Elisa, están enamorados. Elisa de Valerio y Cleante de Mariana, una muchacha pobre. Una muchacha pobre. Bien. Cleante intenta decirle a su padre, pero se detiene. Sabe que su padre no aceptará jamás la relación con Mariana porque es una muchacha pobre. Y Elisa, menos, ella ni siquiera le dice. Valerio ha ingresado a trabajar en la casa de Harpagón como mayordomo con el objetivo de ver más de cerca a Elisa. Finalmente, Cleante decide confesar a su padre que está enamorado de una chica. Antes de que Cleante diga el nombre de la chica, Harpagón le dice a Cleante que él también le quiere confesar que está enamorado de una muchacha llamada Mariana. Uy, el problema. Cleante no sabe qué hacer para sacar a su padre de su camino. Y luego se da cuenta que sí sabe qué hacer. Desaparece un cofre de dinero de Harpagón. Este cofre de dinero lo ha tomado Flecha, el criado de Cleante. Pero Harpagón culpa del robo a Valerio. Valerio debe revelar su verdadera identidad, pues es un noble que hace mucho tiempo, cuando naufragó un barco, se ha perdido de su familia, al igual que Mariana. Allí es cuando aparece en escena don Anselmo, un señor entrado en años, pero bastante adinerado, potentado, con quien Harpagón pretendía casar a su hija Elisa. Don Anselmo reconoce a sus hijos, Mariana y Valerio. Harpagón recibe el cofre y acepta que se casen sus hijos con la condición de que no gasten ni un centavo en las bodas. Por favor, dime si me has entendido.
Bien. ¿Todo claro? Muy bien, muchachos, muy bien. En España, el representante del neoclasicismo es este señor, Leandro Fernández de Moratín. Pues te contaré una ligera anécdota de Leandro Fernández de Moratín. Ustedes saben que en tiempos del afrancesamiento de España, épocas de la invasión napoleónica en España, Leandro Fernández de Moratín sentía profunda devoción por la cultura francesa. Tanto así que se puso al servicio del representante de Napoleón en España, de José Bonaparte, el conocido como Pepe Botellas. Por esa razón es que cuando finalmente cae el imperio napoleónico, Leandro Fernández de Moratín es expulsado, es desterrado de España. Se fue a su amado París, a su amada Francia. Entre sus obras vamos a tener El sí de las niñas. En esta obra hace una dura crítica a las familias que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta sus sentimientos. Los personajes de esta obra son doña Irene, su hija doña Francisca, don Diego, que es un hombre adinerado con quien doña Irene pretende casar a doña Francisca, don Carlos, que es el novio de Francisca, alumnitos. La comedia se ambienta en una posada de Alcalá de Henares. Doña Irene y Francisca vienen de Guadalajara. Doña Irene ha ido a Guadalajara a recoger a su hija Francisca de un convento, porque ella vivía en un convento, era monjita. ¿Por qué recoge doña Irene a su hija? Porque quiere casarla con don Diego, un hombre adinerado. Pero don Diego es bastante sensato. Dice, pues, si Francisca quiere casarse conmigo, que lo diga ella. No se preocupe, dice doña Irene. A mí me dijo que ella es tímida, que no pretende decirlo, pero ella ama, está muy enamorada de usted, lo ama. Bueno, más tarde don Diego descubre que Francisca está de amores con Carlos, su sobrino. Permite que los que se casen sean los jóvenes. Bueno, esta obrita de alguna forma se vincula con Ñacatita, ¿verdad? La comedia nueva o el café critica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se atreven a escribir sus obras dramáticas. Bueno, alumnitos, díganme por favor si me han entendido. ¿Cuál es la principal característica del neoclasicismo? La razón por sobre de los sentimientos. La razón por sobre de los sentimientos. Y esto, profesor, el romanticismo. El romanticismo es una corriente artística, cultural que surgió en Francia, obviamente en contra del neoclasicismo. ¿De acuerdo? El romanticismo surgió en Francia y en contra del neoclasicismo. Movimiento cultural y artístico surgido en Alemania en el siglo XVIII, finales del XVIII. Reaccionó, como ya decía, contra los preceptos neoclásicos, básicamente contra los preceptos y la frivolidad de la razón o del raciocinio, del razonamiento neoclasicista. También bueno, más bien las revoluciones burguesas se vinculan con la reacción romántica, ¿sí? Porque hasta entonces vamos a decir, el discurso de modernidad se basaba pues
en las grandes innovaciones o incorporaciones teóricas de las que el neoclasicismo había generado, ¿no? Se hablaba que el neoclasicismo y su tendencia racionalista fue el umbral o fue la piedra de apoyo sobre la cual se edificó la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias. ¿Y qué significó la Revolución Francesa? Pues la Revolución Francesa significó el inicio de una nueva clase social dominante, y esa clase social será la burguesía. Pero ha pasado ya el tiempo, ya estamos en el siglo finales del siglo XVIII, y las grandes mayorías ve con bastante escepticismo ese discurso triunfalista que mostraba el neoclasicismo. Más bien, existe una oposición en contra de la burguesía. El romanticismo aparece como un movimiento subversivo de la burguesía. Se opone radicalmente a todos los preceptos y cánones de la burguesía, a todos los el código de valores de la burguesía incluso. Bien, entre las revoluciones francesas tenemos la revolución de las 13 colonias, la revolución francesa propiamente dicho, entre las revoluciones burguesas, discúlpenme, la revolución industrial, en fin. Como ya decía, el romanticismo aparece como un movimiento contestatario de rasgos eminentemente revolucionarios. Características del romanticismo: subjetivismo. Mientras el neoclasicismo planteaba la concepción del razonamiento o de la razón, el uso de la razón sobre los sentimientos, los románticos plantearon todo lo contrario. Ya es hora de que los sentimientos se impongan por sobre de la razón. Ya es hora de que los sentimientos, los deseos, los temores, las frustraciones, las intuiciones permitan la creación artística. Eso es lo que planteaban los románticos. Rebeldía. ¿Rebeldía en contra de qué? En contra de los preceptos burgueses. Rebeldía en contra de todos los paradigmas, los cánones o los preceptos. ¿Me entienden? Eso era el romanticismo. Rebeldía. Ese es un romántico, rebelde, aquel que se opone a los cánones o preceptos. ¿Me entiendes? Ese es el romántico. Ese es el romántico. El amor es un tema, un tópico del que se apodera el romanticismo, y es justo. ¿Por qué? Porque el amor es una concepción absolutamente romántica. Romántica porque el amor solamente está involucrado con los sentimientos, no con lo racional. No con lo racional. Cuando tú te fijas en tu enamorado y dices racionalmente, te preguntas, ¿pero por qué estoy con él? No tiene explicación. No hay explicación. Es piraña, es esto, es el otro. No. ¿Pero qué me pasó? No, es que el amor es ciego. Los sentimientos. ¿Me entiendes? Los sentimientos. Los sentimientos están muy distantes de la razón en el tópico del amor. ¿Qué te parece? ¿Mm? La libertad. La libertad en todo el amplio sentido de la expresión. La libertad significa el vivir sin cánones, sin preceptos, sin reglas. Vivir dejándonos llevar por los sentimientos, por las intuiciones. Pero sobre todo la libertad
en cuanto a la creación artística, que ya no tengas que ya no debas o tengas que respetar a los preceptos neoclásicos. ¿Me entiendes? Insatisfacción y desengaño, ¿sí? En el romanticismo se muestra o se pone sobre la palestra artística incluso los problemas existenciales que a veces llevan al suicidio, el desengaño, la frustración, evasión del presente, evasión de este mundo burgués, de esta realidad burguesa. Los héroes románticos, se dicen héroes románticos a los personajes protagonistas de las novelas románticas, suelen transgredir los cánones o los preceptos burgueses. Van a transgredir. Son transgresores por naturaleza. Naturalismo porque rinde profunda devoción a la naturaleza y a lo fantasioso. Y una característica más del romanticismo es también la idealización. En el romanticismo se idealiza demasiado, se idealiza la naturaleza, se idealiza los cuadros, se idealizan las escenas. ¿De acuerdo? No se muestra vamos a decir, una escena real tal cual es, no se muestra un campo tal cual es, lleno de excremento de las cebras y de los caballos. No, el campo es perfecto, no existe, los animales no tienen excremento, ¿me entiendes? Se idealiza, esa es una característica también del romanticismo. Estoy en el chat, queridos alumnos, díganme si me están entendiendo. Todo claro, Selene, gracias. Gracias. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Me dice por ahí, el neoclasicismo se opuso al romanticismo. No. El neoclasicismo aparece antes del romanticismo. El neoclasicismo se opone al barroco. Quien se opone al neoclasicismo es el romanticismo. Seguimos. John Wolfgang Goethe, alemán, ¿no? Ahí está la bandera, ¿viste? John Wolfgang Goethe, Frankfurt, el año 1749 y muere en Weimar el año 1832, es decir, en el siglo XIX. Creador del Sturm und Drang, que significa, traducido a nuestro idioma, podría entenderse como tormenta y pasión. ¿De acuerdo? Tormenta y pasión. El Sturm und Drang es una escuela poética que surge en Alemania, discúlpenme, y se opone radicalmente a los preceptos neoclásicos. Ellos aparecen como el planteamiento de la libertad extrema para la creación artística. Ellos son los del Sturm und Drang. John Wolfgang Goethe es considerado el más importante autor alemán. Entre sus obras vamos a tener las novelas, Las penas del joven Werther y los años de aprendizaje de Wilhelm Meister y su obra dramática Fausto. Sería su más importante producción. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las penas del joven Werther. Pero ¿por qué es importante hablar de las penas del joven Werther? Alumnitos, es una novela epistolar. ¿Qué significa epistolar? Una novela formada a partir de cartas. Las cartas que Werther escribe a su amigo Guillermo. Escribe.
A través de esas cartas podemos reconstruir la novela. Bien. La novela trata de un joven que se enamora de la novia de un tipo que más tarde se convierte en su amigo y como no quiere, ella no acepta a sus propuestas de amor, este se suicida. Profesor, pero eso es todo, sí. ¿Y por qué se hizo tan famosa esta novela? Porque en su época hubo más de 100 suicidios por amor y todos influenciados a lo de Werther. Un balazo arriba del ojo derecho. ¿Qué te parece? Por ello es que Werther es considerado como el héroe romántico más importante de todos. Repito, se entiende como héroe romántico a un personaje de una determinada obra romántica. Voy a contar el argumento de la novela. Las penas del joven Werther. Como ya decía, se trata de una novela epistolar publicada originalmente el año 1774. Novela que mejor expresa el romanticismo. El tema es el sentimentalismo desbordado. Personajes: Werther, Charlotte, Albert. Originó, como ya decía, una ola de suicidios en su tiempo. Sus detractores incluso reeditaron el final de la obra. Bueno. Werther escapa de su familia, de Weimar. ¿Por qué razón, profesor? Porque ellos querían, su familia es una familia eminentemente burguesa, que quieren que Werther sea un gran profesional, médico, abogado, ingeniero quizá, y se dedique al mundo empresarial. Pero Werther no quiere eso. Werther quiere ser pintor. Su familia se opone radicalmente al proyecto de vida de Werther. Y Werther no quiere saber más de su familia y huye de su casa. Se va a un pueblo, a Walheim. En este pequeño pueblo, Werther conoce a Charlotte. Charlotte es una mujer leída, una mujer muy amable, una mujer de quien Werther se enamora. ¿Cómo no se va a enamorar si coinciden en 99% de cosas? Hablan horas y horas y horas. Pero Charlotte le refiere a Werther que ella ya está comprometida con Albert, aunque en ese tiempo Albert no se encuentra en el pueblo, no se encuentra en Walheim. Alumnos. Días más tarde, Albert retorna al pueblo y Albert se convierte en amigo de Werther. Albert es un hombre práctico, pragmático, un hombre absolutamente racional. Él sabe que Werther está enamorado de Charlotte, pero nada, ni se inmuta. Tal, dice Albert. El matrimonio es un negocio, o más que negocio, es un contrato que uno lo hace por interés. Yo le convengo a Charlotte, ella se va a casar conmigo por interés. Punto. No creo que se fije en ese don nadie. Así que, tranquilo. Werther se sigue enamorando de Charlotte y Charlotte también expresa mucho sentimiento por Werther, pero ella debe respetar a su esposo, por lo tanto se mantiene invulnerable ante la tentativa de Werther. Cuando Albert ha llegado al pueblo, Werther ya no soporta más vivir. Sufre mucho ver a Charlotte en brazos de Albert. Sufre mucho más cuando se entera de que se ha concertado la boda, de que Charlotte y Albert se van a casar. Werther, en su desesperación, decide huir de Walheim, huir del pueblo, porque cree que en la distancia va a poder olvidar. Y se va a Weimar. En Weimar se entera de que el matrimonio ya se dio y no puede estar, no puede vivir lejos de Charlotte y decide retornar otra vez a Walheim. Esta vez
va a conversar directamente con Charlotte. Le pide que por favor acceda a su propuesta de amor porque es sincera. Y Charlotte rechaza a Werther con lágrimas en sus ojos y le dice, oye, ¿podrías leerme un poema del libro que tienes ahí? Y Werther acepta de muy buena gana, empieza a leer el poema y cuando termina, mira a Charlotte y ella estaba llorando. Sin decirle nada, se empiezan a besar. Profe, Werther se besa con Charlotte, sí. Y Charlotte hace lo que tú sabes, ¿no? Ay, disculpa, no sé qué me pasó, lo siento, pero no debió pasar esto. Lo siento, yo te quiero como amigo. Werther dice, nunca imaginé verme en este triángulo amoroso, triángulo que debe desaparecer. Alguien de nosotros tres debe desaparecer. Pero como yo no puedo matar a nadie, me voy a matar yo mismo, me voy a suicidar. Y Charlotte no le cree, no le cree. Más tarde, Werther solicita a través de una pequeña notita las pistolas de Albert para una tarde supuestamente de cacería. Pero como Albert no está, Carlota o Charlotte le envía las pistolas con un amigo a Werther. Y Werther escribe su última carta. Es una carta muy triste donde, entre otras cosas, dice, nunca me imaginé que aquel principio me condujese a este fin, Carlota. Carlota, cuánto te he amado desde el primer momento que te vi rodeada de los niños. Charlotte, en uno de mis bolsillos llevo tu retrato. Pídote que lo conserves como sagrada reliquia porque he impreso en él 1.000 millones de besos. En otro de mis bolsillos llevo aquel lazo color rosa que me regalaste el primer día que nos vimos. Charlotte, cuánto te amé desde aquel instante. Las pistolas están cargadas, no te desesperes, sea lo que ha de ser. Y se dispara un balazo arriba del ojo derecho. Luego, Albert, Charlotte y los trabajadores de Albert van a encontrar pues el cuerpo casi inerte de Werther. Un sacerdote viene, pero tampoco puede oficiar una misa porque se ha suicidado y el hecho de haberse suicidado implica haber contradecido el designio divino, por lo tanto no llegará a la gracia de Dios. Alumnos, Charlotte se desespera. ¿Qué te parece? Hola, hola. Candy, el volumen de la música. Yo no tengo ninguna música. Lo siento, Candy, ¿qué habrás estado escuchando? Bueno, acá tenemos la figura de otro importante representante del romanticismo. Su nombre, Víctor Hugo. Víctor Hugo, el sumo pontífice de las letras francesas, el mejor escritor francés de todos los tiempos. Influyó en todos los ámbitos del conocimiento de su época. Fue poeta, dramaturgo y novelista. Entre sus obras vamos a tener a Cromwell. Es importante Cromwell porque en su prólogo se establecen los postulados del romanticismo. Los postulados del romanticismo están en el prólogo entonces de Cromwell. Luego tenemos Hernani. Es una obra teatral
que trata sobre vamos a decir, los excesos de una mujer, esposa de un hombre de alcurnia, que finalmente se acuesta con muchos, con todos los que puede. Es una mujer cuyos sentimientos, cuyo ímpetu, vamos a decir, cuyos deseos no son controlados por ella. La vehemencia de sus deseos son más que su razón. Y desde luego que Hernani, o la escenificación de Hernani, viene a ser el triunfo definitivo ya del romanticismo sobre el neoclasicismo. Nuestra Señora de París y Los Miserables son parte de la producción de Víctor Hugo. Edgar Allan Poe es el representante del romanticismo en Estados Unidos, autor de sus famosos relatos de terror, entre ellos El gato negro, El pozo y el péndulo, El corazón delator, El cuervo, La caída de la casa Usher, entre otros. En España tenemos al gran Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer probablemente es el poeta de habla hispana con mayor difusión a nivel del mundo. ¿Quién no ha escuchado algún poema de Gustavo Adolfo Bécquer? Alguna vez las escucharon, ¿no? Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. O quién no ha escuchado, ¿qué es poesía, me preguntas, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar por un instante, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo ocurrirá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Gustavo Adolfo Bécquer, creador de un lenguaje poético muy sencillo y conciso. Entre sus obras más importantes, Rimas y leyendas, Cartas desde mi celda y El libro de los gorriones. Alumnos,